Me voy a acordar igual, me voy a acordar. Esto voy a dibujarlo así, ¿ok? Ruhaniut. A continuación de la Ruhaniut, aquí hay como una toma de decisión, que es lo que llamamos la Bejirá. ¿Okay? Esto es el libre albedrío. Esto es la espiritualidad. Sí. Y a continuación, esto se conecta con nuestra Neshama, espíritu. ¿Okay? La Neshama se conecta con la parte, ¿sí? la parte más elevada de la sangre. Eso ya lo vimos, con eso se conecta a través de eso se conecta con el Nefesh, que es el ánima. Y esto es lo que maneja el manejo completo del Guf. El cuerpo tiene dos instancias, por lo tanto, la parte que llamamos Nefesh o ánima, y todos los kohot a Nefesh, todas las fuerzas que tiene el Nefesh, o todos los potenciales que tiene el Nefesh, entre los que están el razón, por ejemplo, o voluntad, donde está la imaginación, opinión, sí. Está la mente, o el sejer, ¿okay? Están los sentimientos, tienen el regesh, ¿sí? Etcétera, el recuerdo, etcétera. Esto es un dibujo que ya hemos hecho, así que no es ninguna novedad para ustedes, me imagino. Todos ustedes repasan todo lo que vemos, así que lo tienen clarísimo en la cabeza. Eso solamente para que nos pongamos de acuerdo. Entonces, lo que sucede en el proceso de Bejirá es que uno permite o no, ¿sí? Eso es nuestro libre albedrío, permitir o no incorporar una componente espiritual en mi visión del mundo. Eso es todo. El resto es todo mecánico. Yo no tengo control de todo el resto porque el resto es mecánico, es automático, 100% automático. Ahora, la pregunta interesante para hacerse es, si esto es automático a ese nivel, entonces, y aquí están los sentimientos, yo entendería en forma muy simple el pensamiento automático, el razón automático, el movimiento automático, pero los sentimientos, ¿qué son los sentimientos? ¿Para qué son? ¿Cuál es la función que cumplen? La acción concreta se manifiesta a través de la acción, la parte en que el cuerpo se mueve, ¿correcto? Lo que es mi voluntad hacer, ya hemos visto cómo funciona Be'etzel. Yo tomo una decisión y en forma automática alineo todos mis cojos, todos mis potenciales para hacer eso. Pero los sentimientos que vienen a hacer acá, ¿qué es lo que vienen a hacer? Los sentimientos no, nomás no. Te hacen actuar, te hacen tomar decisiones. No, los sentimientos no me hacen tomar decisiones. No, un segundo. De nuevo, esto es lo que dicen nuestros sabios, ¿ok? Bueno, no, y nuestros sabios dicen, lo que dice la psicología y lo que dice el coach no funciona igual, ¿ok? Lo que dicen, lo que sí suceda, lo que sí, o sea, lo que sí, si quieren pueden decir es que si yo tengo un sentimiento determinado que es a favor de hacer algo, me resulta natural hacerlo. Y si tengo algo en contra, me resulta tremendamente difícil hacerlo. ¿Ok? Pero el Maaseh, el sentimiento está igual. Y no viene no a hacer y no a deshacer. Viene a algo más. ¿Ok? Lo que sí es evidente es que si yo tengo
una voluntad definida, clarísima. Mis emociones están completamente asociadas con esa voluntad clarísima. Mi acción queda completamente asociada a eso. Mis recuerdos, mis pensamientos, mi forma de enfrentarlas, todo queda ordenado. Y si no, piénsenlo de la siguiente forma. Cuando ustedes quieren mucho a alguien, tienen una amiga súper cercana y la quieren mucho, no se les ocurren cosas negativas de esa amiga. ¿Correcto? No solo eso, cuando piensan en la amiga, tienen una buena sensación. ¿Correcto? En forma natural, si la amiga les pide ayuda, en forma natural, ustedes alinean todo lo que ustedes necesitan para poder ayudar a la amiga. Sus pensamientos están alineados, sus emociones están alineadas, su voluntad está alineada, todo está alineado. Entonces resulta muy natural. Hemos visto que cuando yo tomo una decisión en la que no tengo claro mi objetivo, es decir, mi voluntad no está clara, entonces todo este sistema queda paralizado. Mi emoción queda paralizada, mi pensamiento queda paralizado, mi imaginación, mi recuerdo, todo queda paralizado. No tengo idea de lo que tengo que hacer. Me quedo como estancado. ¿Es eso claro? O sea, independiente de lo que dice el coach, que en el fondo si yo activo, le doy toda clase de motivación a la persona, entonces la persona se va a mover rápidamente a hacer lo que quiere. Eso no es verdad. De hecho, eso es uno de los grandes reclamos que tiene la psicología contra el coach. Esto no se trata de motivar a la gente. Porque si tengo un conflicto interno, la motivación no sirve. Y parte de lo que hace el coach también es, a través de mecanismos específicos, separar los distintos objetivos y bajar uno o aumentar otro para poder ejecutar algo. Pero si el conflicto es más profundo que eso, tampoco lo va a poder hacer. Y en el fondo es lo mismo que hace la psicología y lo mismo que hace otra gente. Entonces, si tenemos entendimiento claro de cómo funciona este mecanismo, tenemos una tremenda ventaja, porque podemos aprovechar el mecanismo y no dejarnos llevar por el mecanismo. Y esto tiene que ver con las dos cosas que ustedes preguntaron. Tiene que ver con el aceptarse y tiene que ver con las depresiones. ¿Ok? Entonces, para entender esto tenemos que entender dos cosas fundamentales. Ya hemos hablado del razón y cómo aclarar nuestra razón, y cuando tenemos claro qué es lo que queremos es mucho más fácil actuar. Pero también hemos visto que si tengo un conflicto de razón, entonces es casi imposible moverse. ¿Correcto? Eso ya lo vimos en las tomas de decisión. Pero no hemos visto dos cosas. Una, ¿qué son estos conceptos extraños, los sentimientos? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Sí. No, tiene la mano así como... ¿Okay? No hemos visto claramente qué es lo que vienen a hacer los sentimientos, ¿okay? Y cómo actuamos sobre ellos sin anularlos, cómo los usamos, ¿okay? Y en función de eso tenemos que ver una segunda cosa, que son los mecanismos que utilizamos inconscientemente para justificar los lugares donde estamos. Hemos dicho que nuestro Bejirá Hofshit al final del día es, en este esquema, permitir o no una visión ruhaní más clara del mundo, pero desde el otro punto de vista es que yo veo al mundo como lo quiero ver para hacer lo que quiero hacer. ¿Okay? En esas condiciones hay una segunda cosa que también es súper importante, que tiene que ver con Heshbon Nefesh. ¿Cómo hago un análisis retrospectivo de qué es lo que estoy decidiendo para poder tomar control de mi Bejirá? Porque mi Bejirá es anterior a que yo tome la decisión consciente. ¿Hasta aquí claro? Porque yo ya estoy haciendo lo que quiero hacer. Antes de que me dé cuenta, todos mis pensamientos están asociados. Agav, y esto es un tema que puede anotarse en su cuadernito, en el fondo, este es el motivo por el que se necesita Torah. Porque en el fondo yo voy a alterar mi entendimiento del mundo en función de lo que yo quiero. Necesito algo que lo vuelva objetivo. Necesito Torah. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias
Que no sé cuándo lo estoy haciendo bien o cuándo lo estoy haciendo mal, y no puedo saberlo a menos que haga un heshbon, y el heshbon, si no quiero hacerlo bien, nunca lo voy a terminar. Es un flor de problema. Porque como siempre hago lo que quiero hacer, si no quiero hacer algo y no me doy cuenta que no quiero, nunca lo logro entender. Heshbon es un cálculo o un análisis. Perdón, no quería... Está todo bien, está todo bien. Y está todo bien que pregunten, aparte de las palabras raras, no solamente a ustedes les pueden preocupar, sino a la gente que nos estuviese mirando también. Así que Heshbon es una cuenta, pero también es un análisis. Sí. Heshbon es la cuenta, Heshbonit es la factura o la boleta, y Heshbon también es un cálculo, ¿sí? Se estudia Heshbon, se estudian cálculos o se estudia matemáticas, ¿sí? Se llama Heshbon también, y Heshbon también es un análisis. ¿Okay? Así que tenemos varios temas que se abren para poder entender esto. 1. ¿Qué es lo que son los sentimientos? 2. ¿Cómo actúan los mecanismos que utilizamos inconscientemente? Y 3. ¿Cómo hacemos Heshbon? 3 pequeños detalles de cómo funcionan. Así que les voy a pedir que lo anoten. Yo me quedé sin anteojos porque se me quedaron en casa. Así que les pido por favor que me lo anoten, porque si no yo me voy a olvidar lo que estamos terminando hoy. Que vamos a revisar. Las cajas. Dentro del mundo de las emociones existen varios tipos distintos y vamos a clasificarlos. Hay aquellos que llamamos sensaciones, aquellos que llamamos emociones y aquellos que llamamos sentimientos. ¿Okay? Cuando uno habla es importante que sepa lo que está diciendo, porque si no, no está diciendo nada. Eso me lo han escuchado en algún momento. Así que es súper importante que sepamos la diferencia entre la emoción, el sentimiento y la sensación. Son 3 cosas distintas. No me voy a meter en las definiciones técnicas que use la psicología o la psiquiatría o lo que sea al respecto, no me interesan. Vamos a utilizar algo práctico para que se quede en claro qué es lo que estamos diciendo. La sensación es la percepción que tenemos de algo concreto. Por ejemplo, la sensación de hambre, de frío, de sueño, de motivación, son todas sensaciones. Yo tengo una intuición que está relacionada con algo concreto. Claro, me da la sensación que ella no sabe lo que dice. O es porque ella tengo la sensación de que está mintiendo, por ejemplo. Es algo concreto que me hizo tener la intuición de que soy. Correcto. ¿Ok? Es una intuición que es una sensación. La intuición es una sensación. Dentro del mundo de la emocionalidad, sí. Cuando una persona se lastima y no se da cuenta que se abrió el brazo o algo así, y cuando alguien dice, oye, mira, ahí es cuando recién empieza a sentir correcto. Sí. Que percibió, como vio, como, wow. Ahora se volvió consciente. Eso tiene que ver con otra cosa que nosotros ya estudiamos, que ya vimos, que fue ese ejercicio extraño que hicimos, ¿se acuerdan? El ejercicio extraño de enfocarse en algo y percibir la sensación de desconectarse de la realidad en términos, no en términos de desconexión de la realidad mamash, sino volverse consciente de la realidad y de cómo es que vivo la realidad. Van a ver que eso es súper útil en lo que vamos a conversar ahora, súper útil. ¿Okay? Practiquen eso, les vale la pena, vale mucho la pena. Entonces tenemos las sensaciones que son intuiciones emocionales concretas sobre objetos concretos. ¿Okay? Hay una segunda cosa que es la emoción. La emoción es un poco más compleja que la sensación. La sensación es lo que yo percibo en forma directa. ¿Ok? Pero la emoción es aquello que me hace mover. De ahí viene la palabra. Emoción es la que causa movimiento. Emoción. Moción es movimiento. ¿Sí? Viene del latín y significa movimiento. Es la esencia de lo que causa el movimiento.
Y a eso sí se refiere un poco el coach, la psicología y todo lo demás, en el sentido de que la emoción es lo que tratan de resolver, activar, disminuir, aumentar. Ahora, la emoción es más compleja que la sensación porque viene como producto de todo un entendimiento y ya está influida por mi vejirá. ¿Okay? De aquí hay un concepto en psicología, en coach, que se llama Efrat en hebreo, o me imagino que serán las 4 Es en español, que es un evento, ¿sí? Y es una descripción específica de cómo opera el funcionamiento de la persona. Si la persona percibe algo, la sensación, la describe de una determinada forma, una vez que la describió, eso le genera una emoción. Estamos viendo que eso no es realmente así, pero esta es la descripción de la psicología o del coach. La persona percibe algo, esa percepción la interpreta de una determinada forma, esa interpretación le genera una determinada emoción y esa emoción se manifiesta en su comportamiento. ¿Ok? Eso se llama Efrat, Irúa, Aleph por Irúa, Pei por Parshanut o explicación, o si quieren como interpreto la cosa, ¿ok? Regesh, emoción, y después Guvá, que es Regesh, es una palabra medio que hoy en hebreo moderno se usa como para cualquier cosa. No, porque Regesh se llama un grupo sí. mío. Sí, yo también, lo que fuera, después en otro momento, lo que fuera. Un grupo de baile en Argentina, sí. Sí. Ok. Cosa de la vida. Ok. Después conversamos. Entonces, Regesh es emoción y finalmente Tguvá, que es el comportamiento que viene como producto de esa emoción. ¿Okay? ¿Hasta aquí? Entonces, en el fondo, la emoción es un resultado de la sensación procesada. Cuando yo proceso la emoción en función de cómo yo veo el mundo, tengo emociones. ¿Ok? Entonces la emoción no es algo concreto, no es sobre algo concreto, es a partir de algo concreto lo que yo pienso al respecto. Y eso es súper importante entenderlo. ¿Ok? Porque las personas reaccionan diferente. Uno puede estar triste por algo que pasó y otro puede estar indiferencia, otro puede estar súper feliz. Correcto. No solo eso. Cuando uno da, por ejemplo, una persona hace algo y ustedes lo interpretan como que lo que está haciendo es una traición, inmediatamente tiene una emoción de rechazo. ¿Correcto? Y si reinterpretan la cosa y resulta que no es una traición, sino que es una ayuda, cambia completamente la emoción instantáneamente. ¿Sí o no? Entonces, tiene que ver con el evento y cómo ustedes lo interpretan. De hecho, un truco para desenojarse es reinterpretar aquello que los enoja. O poner en duda la forma en que interpretaron lo que las enojó. Por ejemplo, una amiga va y les dice algo y ustedes se enojan por lo que les dijo. ¿Ok? A continuación, ustedes se están súper enojadas, ustedes pueden decir, podría ser que esté pasando por un mal momento. En el solo hecho que ustedes se autoexpliquen distinto, el enojo baja. O quizás yo me pasé rollos y no era lo que yo había dicho. Correcto. Cuando yo digo, quizás yo me pasé una película, interpreté las cosas equivocadamente y ella no es lo que quiso decir o no es lo que entendió, lo que fuera. Sí, hizo la película. Lo hizo la película, pero no pasó rollos. Son rollos de película, es el mismo concepto. Ok, volvamos a lo nuestro, por favor, porque no estamos en... Ok, entonces ese es el segundo nivel. El tercer nivel son sentimientos. El tercer nivel es mucho más abstracto y los sentimientos ya no son solamente emociones,
pero se manifiestan en emociones. Eso es muy interesante. Una persona que odia a otra, tiene el sentimiento de odio, eso hace que interprete permanentemente las cosas que la persona odiada hace para mal, en forma natural se enoja todo el tiempo, que es una emoción. Todo lo que la otra persona hace la enoja. ¿Han visto a alguien que está enojada pero muy enojada con alguien? ¿Sí? Con lo que fuera. ¿Sí? Con un alguien o una otra alguien, lo que fuera. Están muy enojados, entonces inmediatamente todo lo que el otro hace, incluso que podría ser bueno. Por estar haciendo algo malo, bien y dicen que eres hipócrita. Hipócrita, claro, inmediatamente, como es lo peor del mundo. ¿Cómo pudo haber? Mira ¿sí? cómo respira. Mira, claro, cualquier cosa. Hace bulla. Claro. Uf. Sí. Eso pasa mucho, que nosotros interpretamos, como tenemos odio, que es una Hasu Shalom, que es un sentimiento de rechazo permanente sobre la persona por cómo nosotros entendemos las cosas, de forma natural nos enoja todo lo que la persona hace. El enojo es una emoción. Entonces, la emoción está gatillada por lo que vemos y cómo lo interpretamos a nivel de los sentimientos. ¿Okay? Son dos niveles distintos. Blineder. ¿Hasta aquí es claro? Entonces, cuando uno analiza lo que uno siente, tiene que analizarlo en tres etapas distintas. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la emoción? ¿Y cuál es el sentimiento que está detrás? Son tres cosas distintas. Y las tres me aportan informaciones distintas también. La sensación me aporta algo concreto, información concreta. Tengo hambre, tengo frío, me duele algo, me siento bien, estoy alegre, estoy triste. Son cosas concretas. Pero estar alegre Una mezcla de emoción y es mi condición. En eso es como es mi condición, en el fondo es algo concreto. Es un resultado de, pero ¿ok? ¿Hasta aquí es claro? y la emoción es algo. La emoción es algo que tiene que ver con la interpretación de lo que está pasando. También puede estar basado en algo concreto, pero es más la interpretación. Es la interpretación de la sensación. De la sensación. Está la sensación, la emoción y el sentimiento. ¿Ok? La emoción está activada por una sensación y por la interpretación que viene de un sentimiento. ¿Es eso claro? Ok. Ahora tenemos que entender cuáles son las emociones. A través de las emociones podemos llegar a los sentimientos. A través de los sentimientos podemos entender qué estamos pensando. Y cuando entendemos cómo estamos pensando, podemos actuar sobre ese pensamiento. Cuando actuamos sobre el pensamiento, lo podemos cambiar en forma natural, nos cambia el sentimiento, lo que cambia la emoción. Y por lo tanto, cambia todo. Cambia todo. Cambia el comportamiento, todo cambia. ¿Sí? Como dice la canción. No, estoy hablando de otra canción. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entendió la lógica? Entonces tenemos que saber interpretar qué es lo que son las emociones, para qué sirven cada una, qué es lo que me viene a dar. Segundo paso de esta forma de ver el cuento es que si Akadosh Baruj Hu puso emociones y puso sentimientos, no los puso stam. Entonces tenemos que entender para qué los puso. ¿Para qué tenemos emociones y sentimientos? ¿Cuál es la función? Más todavía, cuando entendemos que son parte del guf. Lo que sentimos es parte del guf. Sean estas sensaciones, emociones o sentimientos, es todo parte del guf. De ahí que es tan complicado que una persona se deje llevar por las emociones o por los sentimientos. Y de ahí que es tan complicado que una persona no los tome en cuenta.
por un lado, si se deja llevar, no está actuando sobre lo que piensa. Como no actúa sobre lo que piensa, no toma control de su vejirá, y por lo tanto es automático como su cuerpo. Es un cuerpo. ¿Se entiende? Es solo un cuerpo. Una persona que se deja llevar es solo su cuerpo. Y lo único que está haciendo al dejarse llevar por las emociones es fortalecer su sensación de ser un cuerpo. Y eso normalmente termina mal. Como dato anecdótico, obviamente eso es lo que estimula que hagamos todo el mundo occidental, porque el mundo occidental nos define como cuerpos. Toda la lógica de la psiquiatría, excepto cuando hay fallas reales en el sistema neuronal, fallas reales que van a una lesión, un problema genético real, una lesión, una enfermedad real, la psiquiatría es un problema. Porque la psiquiatría, ¿qué es lo que hace? Actuar químicamente sobre las emociones y sobre los sentimientos y sobre las sensaciones. Lo que hace que si tienen un objetivo, desaparezca el objetivo. Muy complicado. Es sano utilizarlos cuando la acción de la persona se pone en peligro, por ejemplo. Si la persona es una persona depresiva, vamos a ver todo el tema de la depresión, pero si la persona es depresiva y está en un momento crítico y se podría suicidar, Jesús Shalom, tratarla químicamente para que no se suicide, está bien, pero solo como una parte. Hay que hacer un tratamiento real para que no quiera suicidarse. Eso es la realidad. Pero suponer que con pastillas va a sobrevivir toda la vida es estúpido. No solamente estúpido, es peligrosísimo. ¿Qué pasa el día que se le olvida o decide no tomarlas más? Se reactiva exactamente como estaba antes y incluso podría ser peor. Es muy complicado. Así que sí, que suponer que somos un ente físico. Tengo gente cercana que dice que los psicólogos son los que querían ser psiquiatras pero no se lo pudieron. Es un problema esa visión, porque en el fondo lo que están haciendo es decir que la única forma real de resolver el problema es física, lo que implica que la persona es únicamente un resultado de su físico. Se ha visto que no. Es muy simple mostrar que eso no es verdad. Así que es un tremendo problema, pero el mundo occidental nos plantea de esta forma, en dos niveles distintos. A nivel de la psiquiatría, a nivel de la psicología funciona lo mismo. Porque la psicología, ¿qué es lo que hace? Son mecanismos que operan siempre dentro del espacio del GUF. ¿Cómo hace la persona para expresar y salir de donde está? Solo cuando cambia a nivel de bejirá, no a nivel de pensamiento, no a nivel de emoción, a nivel de bejirá. Ese es el único cambio real. Hay formas en que se puede incentivar a que la persona cambie, pero solamente tiene que ver con la visión a nivel de bejirá. Si puedo influir en la bejirá, al final del día, todo psicólogo sabe que una persona que no quiere hacer terapia no se puede tratar. ¿Por qué? Porque su bejirá es no salir. Su bejirá es estar donde está. Entonces no se puede hacer nada. ¿Es eso claro hasta acá? Eso tiene mucho que ver con la depresión. ¿Okay? Para la que estaba preguntando por la depresión. Es un flor de problema la depresión por eso. Le ayude a querer que existan tratamientos, o sea, como intentar cambiarle esa idea. La única forma es que la persona esté dispuesta a escuchar una idea alternativa, o sea, que tenga alguna parte de su voluntad que yo pueda utilizar para acentuar, ¿sí? Para que en el fondo haga algún tipo de acto sobre su vejirá. Si no tiene eso, no hay nada que se pueda hacer, porque uno no puede cambiarle la vejirá al otro. Imagínense lo siguiente, viene alguien y le dice, lo que pasa es que esto es como, voy a hacer una comparación que va a sonar que no tiene nada que ver, pero van a ver que es exactamente lo mismo. Vieron que existe toda clase de
como historias así como psicosis de complots así internacionales, que el hombre nunca llegó a la luna, son todas cosas que no... O eso, las teorías conspiracionales se llaman. Teorías conspiracionales que todos los judíos están detrás de todas las cosas en el mundo. No, no son los judíos, son todos los... hay montones de estas teorías. La gente que tiene plata siempre es toda mala. Y la gente que tiene... O al revés, los Illuminati, los masones, toda clase de cosas raras. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se pueden nunca demostrar falsas. Porque yo hice la siguiente prueba una vez. Me metí en un chat así de gente antisemita que estaban dando toda clase de argumentos absolutamente imbéciles. O sea, como a nivel realmente faltos de todo criterio. Completamente fuera de criterio. Entonces di un argumento, les dije, pero fíjate, mira, esto es lo que dice esto y lo que dice... No. ¿Saben cuál fue la respuesta? Hay dos posibilidades, me dijo uno de los participantes del foro. Hay dos posibilidades. O que eres estúpido, por lo tanto, no ves la realidad como es. O dos, tú eres de los otros. O eres malo, o eres estúpido. No puede ser que lo que digas tenga sentido. En el fondo es lo que dijo. Pero no trajo ningún argumento. Una vez yo tenía durante un tiempo fue amigo mío, un tipo que se volvió así igual, un antisemita. Y el tipo fue gay, porque era un amigo cercano en algún momento de mi vida. Y el tipo hizo un montón de declaraciones antisemitas terribles. Me las hizo a mí. Y me dijo que cuando yo le empecé a demostrar que no tenía ningún sentido, me dijo: te saco de mi Facebook, te quito, no te hablo más y todo lo demás. ¿Por qué? Nunca me dio una explicación, porque no tenía explicación. Esto es justamente lo que le pasa a la gente con depresión. Si uno les demuestra que pueden salir, van a ver la forma de negarlo y destruirlo, destruir la opción, porque no quieren salir. Ese es el problema. Porque salir de una depresión no es difícil. Es súper fácil. Lo hacemos todos, todo el tiempo. Porque las depresiones, que llamamos patológicas, son estados de ánimo bajos que duran más de un mes y medio. Hay gente que dice 3 meses. Después de 3 meses se llama depresión. ¿Ok? Pero todos pasamos, al menos una vez al año, según los estudios americanos típicos, ¿sí? Todos pasamos por un mal periodo durante un mes al año. Y eso no se llama depresión. O sea, todo el mundo lo hace y todo el mundo lo supera. El que no lo quiere superar es el que se queda ahí pegado. ¿Ok? Y esto lo explica muy bien este esquema. Súper bien. Muy terrible, pero muy bien. Entonces tenemos que investigar qué es lo que son. ¿Para qué son las emociones? Entonces, si ustedes se fijan, voy a hacer un mashal, una comparación alegórica, ¿sí? Digamos que ustedes estuvieran sentadas en la cabina de un avión. Si ustedes ven una cabina de avión, van a ver que los aviones tienen montones de relojitos y lucecitas y botones y palancas y cuentos y lo demás, ¿sí? Todo el tiempo. Hay pantallas con imágenes, con videos, hay pantallas de computadores que tienen toda clase de señalizaciones, numeritos por todos lados, relojitos, horizontes artificiales, toda clase de cosas. ¿Para qué son? No. ¿Para qué son? ¿Para qué pusieron ahí esos relojitos? Para que el piloto. Correcto. Para que el avión le aporte la información necesaria al piloto para que el piloto tome las decisiones correctas y pueda pilotar. Si nuestro cuerpo es como vimos en ese experimento cuando lo hicimos, es como una especie de robotito que funciona para nosotros. Necesitamos un sistema que nos aporte información de dónde está, cómo está, para dónde va, de dónde viene. Esos son los sentimientos. Las sensaciones son el estado actual.
Y los sentimientos están relacionados con para dónde vamos y de dónde venimos. Si ustedes lo piensan así, es trivial. Kadosh Baruj Hu lo hizo impecable. Fíjense en lo siguiente, a nivel de sensación, si ustedes ponen las manos sobre la mesa, ¿se acuerdan? Sí. Si ustedes ponen las manos sobre la mesa, se pueden volver conscientes de montones de datos que están en el cuerpo, todo el tiempo, solo que no nos volvemos conscientes. Podrían, por ejemplo, saber cómo se siente la mesa, la temperatura que tiene, la humedad que tiene. Si ustedes se concentran en sus dedos, pueden sentir sus pulsaciones. No me mires que no. ¿Sí o no? Pueden sentir dónde están, pueden cerrar los ojos y saber dónde están sus manos y para dónde se mueven. Y qué músculos, si ustedes se concentran, qué músculos están utilizando para qué cosa. Es impresionante la cantidad de información. ¿Sí o no? No sé, sentí mi pulso. Es impresionante. Hay gente que necesita un estetoscopio para poder escucharlo. Y yo puedo poner las manos arriba de la mesa, lo siento. Es impresionante. No necesito nada. Hashem me permitió sentirlo en distintas partes del cuerpo. Si ustedes se concentran, podría sentirlo en el cuello, sin problema, en el paladar, en cualquier parte, donde ustedes quisieran. ¿Ok? ¿Para qué hizo eso? Para que tengamos información. ¿A qué corresponde el hambre? Fome. Ah, fome. Fome. Aquí es una sensación de qué? El cuerpo necesita Combustible. Sensación de combustible. Que igual que en el caso del combustible del avión, no me dice cuánta presión de aceite tengo. Es decir, qué otras cosas necesito ingerir. Solo me dice cuánto combustible y para qué funciona, qué es lo que mide el hambre, la cantidad de azúcar en la sangre. Combustible. Full combustible. Impresionante. Por eso es tan complicado comer rápido. Cuando una persona come rápido, se demoran 20 minutos el cuerpo en procesar el alimento que ingiere para convertirlo en azúcar y ponerlo en la sangre. Así que si yo en 20 minutos consumí todos los carbohidratos, azúcares que necesito para subir correctamente al nivel correcto el azúcar en la sangre, todo lo que coma de más no lo voy a haber sentido hasta 20 minutos después. Por eso cuando uno come demasiado rápido, come más de lo que quiere y al final ¿qué le pasa? Le duele la panza. ¿Por qué duele la panza? O la guata, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno comió más de lo correcto y se genera presión y se generan problemas de digestión. Uno puede sentir cómo está digiriendo, uno puede sentir cómo está respirando. Una de las técnicas típicas de concentración es enfocarse en cómo uno respira. Uno puede sentir la humedad, la temperatura, el flujo del aire por nuestro sistema respiratorio completo, incluidos los pulmones. Es impresionante la cantidad de información. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué Hashem nos dio eso? ¿Sí o no? Está practicando, está muy bien, está muy bien. En el fondo lo hizo para que tengamos toda la información que queramos tener de nosotros. Es impresionante lo que hizo Kadosh Baruj Hu, porque es equivalente a los relojitos, pero mucho mejor. Es mucho mejor que cómo funcionan los relojitos de un avión. Mucho, mucho, mucho mejor. Así que eso nos habla muy claramente de cómo funcionan los sentimientos, las sensaciones. Nos quedan 5 minutos. No era trivial lo que estábamos viendo, ¿ven? Fíjense ahora cómo funcionan las emociones. Vamos a los sentimientos, perdón. Un detalle. Fíjense, cuando una persona tiene hambre, cuando una persona tiene sueño, ¿sí? Cuando una persona tiene frío, ¿qué pasa con el resto de sus cosas? Cuando le duele algo, se concentra en eso y
Y el ratzón se enfoca y se alinea con eso. Es muy curioso que cuando una persona tiene hambre empieza a ver todos los locales comerciales que venden comida alrededor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mi ratzón está alineado porque tengo hambre. Entonces mi ratzón está alineado, mi imaginación está alineada, empiezo a imaginar qué tipo de comida quiero. Aparte, mi visión empiezo a procesarla distinto y entonces identifico con facilidad, porque es lo que tengo más pendiente, identifico con facilidad todas las cosas que tienen que ver con comida alrededor mío. ¿Correcto? Mientras más hambre tengo, más fácil que piense en qué es lo que puedo comer alrededor. Es muy notable. Es muy, muy notable. Es brillante. Absolutamente pasmante. Y funciona automático. Increíble. No solamente que funciona a nivel del cuerpo, si ustedes los piensan a nivel de las células funciona igual. Impresionante. La célula sabe, no puede saber porque no tiene conciencia y no tiene conocimiento y no tiene capacidad de almacenar información, no tiene sinapsis ni nada por el estilo porque es una célula, no tiene nada. Sin embargo, sabe lo que tiene que hacer. Es impresionante. Y cuando tiene hambre, sabe qué es lo que tiene que hacer, absorber qué tipo de compuestos, moléculas desde el exterior, dejarlas pasar por la membrana celular, absorberlas a las mitocondrias, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que ir a buscar en el núcleo para poder procesar los compuestos químicos que absorbió. Es impresionante, impresionante. Así que en esas condiciones sabemos perfecto para qué funcionan las sensaciones. Los sentimientos ahora nos van a absorber mucho más tiempo. Fíjense que las sensaciones también pueden incorporar mi condición anímica. Porque también, en la lógica que estamos usando, estar alegre o estar triste es algo que debiese despertar en mí mi condición, saber cómo estoy. Si estoy triste, si man que hay algo que estoy entendiendo de forma tal que me pone triste. Si estoy alegre, también hay algo que lo estoy tomando y lo estoy interpretando y me genera, pero la condición de estar de una determinada forma, esa condición la puedo aprovechar como un indicador para hacer el análisis. La tristeza, por lo tanto, la tenemos que dividir en dos partes. La tristeza, la alegría y otras cosas de este mismo tipo la vamos a tener que dividir en dos partes. Hay una parte que es el estado anímico específico del momento, que es concreto y es real. Una persona que está con bajo estado de ánimo, que proyecta poca energía, que tiene una condición corporal específica, puede entender cómo está en función de cómo se ve, o cómo respira, o cómo se pone, o qué es lo que come, qué es lo que conversa, qué es lo que está pensando, qué es lo que está recordando, etcétera, etcétera, etcétera. Basta con que se enfoque en qué es lo que está haciendo en lo concreto ahora y se va a dar cuenta del estado de ánimo en el que está. Por lo tanto, el estado de ánimo también es concreto. La segunda parte es, eso viene producto de un sentimiento. Y ese sentimiento es el que tenemos que analizar. Hay muchas formas muy fáciles de cambiar las sensaciones, y la alegría y la tristeza y todas estas cosas se pueden cambiar así, muy rápido. El único problema es que no se pueden cambiar en forma permanente rápido, porque dependen de los sentimientos, y si yo no cambio el sentimiento, la emoción va a volver donde estaba apenas deje de hacer lo que me cambia la emoción. No se llama bipolaridad, eso es un problema. El problema es que si me pongo, ustedes conocen a una persona triste que repentinamente la llevan a jugar algo y que le encanta y está feliz y durante todo lo está pasando increíble, termina eso, se pone triste de nuevo. Porque si yo cambio cualquiera de estos, altero todos, porque altero toda la condición. Hay uno que altera distinto,
que es el Sehel, el Tera distinto, porque en la descripción del Ramjal, la Neshama actúa sobre eso. ¿Ok? Directamente. Tiene que ver con la visión. Pero independiente de eso, si yo cambio mi voluntad, entonces cambio mi forma de pensar. Si cambio mis sentimientos, cambio mi forma de pensar. Si cambio mi postura, se ha probado, químicamente han probado, que una persona que cambia su postura, le cambian las hormonas. Muy impresionante. Si yo cambio mi postura, cambio mi forma de pensar, mi estado de ánimo, mi forma de respirar, cualquier cosa puedo cambiar. Solo que solo mientras tanto lo estoy haciendo el cambio. Solo mientras hago el cambio. En el momento que dejo el cambio, en forma natural vuelvo al estado en el que estaba. Por eso es tan complicado. Tenemos que actuar sobre es lo que vamos a tener que trabajar. Pero eso para la próxima semana. Primera vez.